Hola, bienvenidos al segundo foro de educación financiera de Fidu Previsora. Hoy hablaremos sobre todo lo necesario al momento de realizar una inversión. Y para eso nos encontramos con Sergio Andrés Beltrán, gerente técnico del autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, AMB. Bienvenido, Sergio Andrés. Señora, muchas gracias por este espacio y esta invitación. Cuéntenos cuál es la importancia de hablar de este tema. Pues la importancia de hablar de este tema es generar conocimiento para que los inversionistas tengan la mayor cantidad de información posible a la hora de tomar decisiones de inversión, de tal manera que estas inversiones sean lo más eficientes y seguras posibles. ¿Qué es el autorregulador del Mercado de Valores de Colombia? AMB, el autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, que regula, supervisa, disciplina y profesionaliza los mercados de valores y divisas en Colombia. Nosotros trabajamos en conjunto con todos los intermediarios de los mercados de valores y divisas, como son las sociedades comisionistas, los establecimientos de crédito, las sociedades fiduciarias, las administradoras de fondos de pensiones y las aseguradoras, y en coordinación con las autoridades estatales para propender por un mercado más transparente, para buscar las mejores prácticas y para proteger a los inversionistas. ¿Qué hace el AMB y cuándo se creó? Pues el autorregulador nace en junio del 2006 con la ley 964 como autorregulador del mercado de valores, y luego en octubre del 2010 creamos el esquema de autorregulación voluntario en divisas. Entonces ahí vale la pena hacer una aclaración, y es que en el marco del mercado de valores el esquema de autorregulación es obligatorio para todas las entidades, y en el marco del mercado de divisas el esquema de autorregulación es voluntario. Es decir, se pueden volver miembros autorregulados aquellas entidades que por decisión propia quieran hacerlo. En cuanto a qué hacemos, y en línea con lo que mencioné en la primera respuesta, pues en primer lugar tenemos la función de regular los mercados de valores y divisas, y en el marco de esta función lo que nosotros hacemos es crear reglas y normas que busquen por las mejores prácticas en los dos mercados, adicionalmente por crear claridad de la normativa y las reglas que ya se encuentran existentes. En la labor de monitoreo y supervisión estamos monitoreando en tiempo real los mercados de valores y divisas, y adicionalmente periódicamente hacemos unos ejercicios de supervisión a través de visitas. El objetivo de esta función es identificar algunos riesgos o situaciones que puedan afectar la transparencia de los mercados de valores y divisas. También disciplinamos a los dos mercados, y en la función de disciplina lo que tratamos es de disuadir las malas prácticas de una manera justa y efectiva. Y por último, profesionalizamos a los dos mercados. La profesionalización se hace a través de la emisión de una certificación que obtienen los profesionales que trabajan en los mercados de valores y divisas, y lo que busca esta certificación es dar una garantía de la idoneidad de estos profesionales que tienen los conocimientos necesarios para desarrollar sus funciones. ¿Quién financia y dirige el AMB? Pues el autorregulador del mercado nace de la necesidad de los propios mercados de valores y divisas de generar unos mercados mucho más seguros y transparentes, y por lo tanto, como nacemos de la voluntad, somos financiados por contribuciones anuales de todas las entidades que son miembros autorregulados. En cuanto a los órganos de gobierno del autorregulador, el mayor órgano de gobierno es la asamblea de miembros, que está constituida por cada uno de los intermediarios del mercado de valores y divisas que son miembros autorregulados. También tenemos un consejo directivo que está constituido por 10 miembros, de los cuales 5 son miembros de la industria y 5 son miembros independientes, y adicionalmente tenemos a un presidente que es elegido por este consejo directivo para un periodo de 3 años, con la oportunidad de reelegirse un periodo adicional. Y en este caso, ¿el presidente es? Nuestro presidente actual es Michel Hanagandur. Sergio Andrés, ¿todas las entidades financieras pertenecen y son vigiladas por el AMB? Sí, de acuerdo con la normatividad vigente, así como todas las entidades que van a trabajar como intermediarios en el mercado de valores deben estar supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, también tienen que ser entidades autorreguladas, es decir, miembros del autorregulador del mercado de valores. Aquí hay que hacer una distinción que es bastante importante, y es que en el tema de los valores tenemos un esquema de autorregulación que es obligatorio.
Es decir, sí o sí las entidades tienen que estar autorreguladas para poder trabajar en el mercado de valores. En el caso del mercado de divisas tenemos un esquema voluntario, es decir, las entidades tienen la potestad de decidir si quieren o no autorregularse ante AMB. Entonces eso pues hace una gran diferencia. Sin embargo, en el caso del mercado de divisas, pues la gran mayoría de los intermedios del mercado de divisas son miembros autorregulados. Y ahora sí, ¿qué es el mercado de valores? Pues el mercado de valores es un espacio al cual acuden dos tipos de agentes. Unos agentes que podríamos llamar superavitarios, es decir, que tienen unos recursos extra y que están buscando invertir esos recursos para generar algún tipo de rentabilidad, y unos agentes que llamaremos agentes deficitarios, que son agentes que necesitan dinero, necesitan recursos para llevar a cabo sus proyectos o proyectos de inversión. Entonces los dos acuden a este escenario que es el mercado de valores para que se dé esa transferencia de recursos de unos hacia otros, y esa transferencia de recursos se da a través de la compra y venta de activos financieros. ¿Y por qué las empresas prefieren buscar esos recursos que necesitan en el mercado de valores? Pues van al mercado de valores porque es un escenario seguro para conseguir los recursos. Además, pues dependiendo de las particularidades de cada una de las empresas, pues tienen muchas opciones para poder conseguir esos recursos. Entonces podrían, por ejemplo, vender parte de su empresa a través de la emisión de acciones, y si no quieren vender parte de la empresa, podrían conseguir esos recursos prestados a través de la emisión de deuda mediante la emisión de bonos. Y en este mundo de los bonos, por ejemplo, pues podrían pedir esos recursos prestados pues a una gran diversidad de plazos. Entonces muchas veces acudir al mercado de valores para una empresa a conseguir recursos puede resultar mucho más eficiente e inclusive pues menos costoso que de pronto acudir a créditos tradicionales. ¿Quiénes pueden invertir en el mercado de valores? Pues en el mercado de valores realmente puede invertir cualquier persona. Lo importante a la hora de invertir pues es tener algunos conocimientos básicos pues para poder tomar decisiones informadas y que resulten pues lo más eficientes posibles. Muchas veces se tiene la idea de que para poder invertir en el mercado de valores se requiere pues una cantidad de recursos importantes, pero realmente no es así. Existen pues una multiplicidad de posibilidades de inversión que hacen que las personas puedan comprarse un activo financiero o un valor sin necesidad de tener un gran monto de recursos. ¿Cuál es la mejor inversión para una persona joven? Pues en general a la hora de invertir hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es la edad de la persona que está invirtiendo. Segundo, el horizonte de la inversión, es decir, en cuánto tiempo yo voy a necesitar esos recursos. Y tercero, el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir, es decir, cuánto dinero estoy dispuesto a perder. Adicionalmente, y en relación con esto del riesgo, también cuánto quiero ganar. Entonces hay una relación entre el riesgo y lo que quiero ganar, es decir, entre el riesgo y la rentabilidad. Generalmente, entre mayor es el riesgo que asumo en una inversión, mayor es la rentabilidad que yo espero de ella. En el caso de una persona joven, pues como tiene una expectativa de vida muy larga, y si es una persona que tiene pues tolerancia al riesgo, debería invertir en activos de mayor riesgo, es decir, en activos que le pueden generar una mayor rentabilidad, porque si llegaran a haber pérdidas en el entretanto, pues tiene un espacio de tiempo mucho mayor para poder recuperarse de esas pérdidas. Entonces debería estar pensando en inversiones de largo plazo e inversiones pues de un nivel de riesgo moderado o alto en virtud pues del espacio de tiempo que tiene para recuperar las pérdidas. ¿Y qué opciones de invertir existen? Pues en el mercado colombiano hay una gran variedad de opciones de inversión. Una de ellas es el mercado de renta variable, por ejemplo, que es donde se negocian las acciones. Entonces las acciones pues son participaciones de las empresas que las emiten. Cuando yo compro una acción, me hago dueño de una parte de la empresa equivalente a esa cantidad de acciones que estoy comprando. Otras opciones son la renta fija, que es en el mundo en el cual se encuentran los bonos y los CDTs. Y los bonos son instrumentos de deuda que emiten las empresas para pedir dinero prestado a los inversionistas. Entonces, cuando yo como inversionista adquiero un bono, me convierto en un acreedor de la empresa. Le estoy prestando dinero a la empresa y la empresa se está comprometiendo conmigo a devolverme ese dinero en un periodo futuro, reconociéndome unos intereses. Esos intereses me los pueden pagar al final del vencimiento de mi inversión o al final, y además reconociéndome unos intereses periódicos. También tenemos
los fondos de inversión colectiva, que es, como su nombre lo indica, un instrumento o un vehículo de inversión colectivo, donde varias inversionistas depositan su dinero en una especie de bolsa y esa bolsa se invierte en un portafolio de activos. Entonces hay una gran diversidad de fondos de inversión colectiva. Hay fondos de inversión colectiva que emiten en acciones, en bonos, que son mixtos, que no solo invierten en el mercado local, sino también en el mercado internacional, en activos inmobiliarios. Entonces hay un universo inmenso de fondos de inversión colectiva. Entonces esa también es una opción de inversión bastante atractiva y muy importante. ¿Qué es un CDT? Un CDT es un certificado de depósito a término. Es un valor que es emitido por instituciones financieras autorizadas para eso, que no puede tener un vencimiento menor a 30 días y como su nombre lo indica, pues es un depósito donde yo coloco mi dinero y en el cual se comprometen a devolvérmelo con un interés específico y pactado desde el comienzo a un tiempo que yo también pacto en el momento que lo compro. ¿Qué recomendaciones nos da a la hora de realizar una inversión? Cuando vamos a realizar una inversión, pues hay que tener en cuenta varios factores. Uno, muy importante, es que la entidad en la cual yo voy a invertir sea una entidad que esté supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia y además autorregulada por el autorregulador del mercado de valores. Entonces, tener en cuenta estos aspectos, pues nos va a evitar de pronto depositar nuestros recursos en entidades que no son legales, no son oficiales, no son supervisadas y pues podemos llegar a perderlos. Adicional, que la persona que me atiende en el intermediario al cual yo acudo a llevar mis recursos sea una persona que está certificada por el autorregulador del mercado de valores. Entonces, así voy a garantizar que la persona tiene la idoneidad y los conocimientos básicos pues, para poder hacer una buena gestión de mis recursos. Y luego tengo que evaluar las características de la inversión que yo quiero hacer. Entonces, como mencionaba, tengo que pensar en cuándo voy a necesitar estos recursos. Entonces, para determinar el tipo de inversión, entonces tengo que ver el plazo. Adicionalmente, cuánto estoy dispuesto a perder, qué riesgo estoy dispuesto a asumir. Y segundo, por último, cuánto quiero ganar. Entonces, dependiendo del análisis que haga de estos factores, pues puedo definir qué es lo mejor para mí. Un activo de bajo riesgo, un activo de mediano riesgo o un activo de alto riesgo. Bueno, muchas gracias a Sergio Andrés Beltrán por haber participado en nuestro segundo foro de educación financiera de FIDU Previsora de este 2018. Los esperamos en una próxima oportunidad.